Muchos de nosotros pensamos pues que ya pasó el tiempo, que ya no estamos para esas cosas, pero la palabra de Dios en el tema que hemos estado viendo en esa semana nos habla de una promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Se acuerdan qué edad tenía Abraham cuando Dios le hizo la promesa que le iba a dar un hijo la primera vez? 75 años la primera vez. Y ya Sara tenía 65. Y después de esa promesa pasaron 14 años y nada. Y a los 14 años ellos seguían guardando la promesa de Dios. Ya él estaba con ¿cuánto sería? 99 años y ella con 89. Cuando llegó el ángel del Señor y le dijo otra vez, y todavía le dijo, no, pero ya a estas alturas del partido, ya nosotros con 99 años, ¿cómo va a ser posible? ¿Se acuerdan qué hizo Sara? No solo se rió, se fue y se puso bien coqueta, ¿verdad? Se puso una minifalda de esas que se usaban en ese tiempo y le hizo la danza de los 7 velos a Abraham y dijo, wow, después de tanto tiempo y a mis edades, ¿será que volveré a tener placer? Y ahí empezó toda la historia y un año después estaba el hijo con Abraham. Hemos hablado de Abraham como el padre de la patria, el patriarca, de todo el pueblo de Israel y que nosotros somos parte de ese pueblo. Y fue un hombre que salió de donde no conocía a Dios, le creyó a Dios, caminó con Dios y toda su vida transformó la historia de toda la raza humana y nos ha alcanzado hasta el día de nosotros en este momento. La historia de hoy ya es el tercer paso gigante de Abraham y es cuando Dios le pide a Abraham su hijo. Ya Abraham tenía 115 años aproximadamente, ya estaba terminando el ciclo de su vida y ya su hijo tenía tal vez unos 13, de 13 a 15 años, su hijo Isaac. Para Abraham Isaac era lo máximo, era su hijo, era el anhelo por el cual había vivido en su esperanza toda una vida. Él sabía que algún día tendría a su hijo, lo tiene y ya lo tiene siendo un anciano. ¿Y usted sabe qué pasa cuando un anciano tiene un hijo? No lo trata tanto como hijo, sino como abuelo. Y es que los abuelos somos lo máximo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si yo hubiera sabido que tener hijos, que tener nietos era tan lindo, yo hubiera tenido nietos en lugar de hijos. Porque qué belleza es tener nietos. Para el abuelo, el nieto puede hacer lo que le dé la gana. Puede comer lo que sea. Le consiente uno todo. Cuando los dejan en la casa, comen lo que quieran a la hora que quieran y en la cantidad que quieran. Y es algo tan precioso porque los papás se los llevan en la noche. Y uno duerme de lo más bien. Y al otro día los papás le dicen, qué extraño, viera que no durmió casi nada. Y uno dice, ¿qué habrá sido? El montón de azúcar que se comió. Entonces el abuelo consiente y protege. Ya el abuelo es un padre en una segunda oportunidad. Cuando nos toca ser padres tenemos tanto estrés, tenemos tanta preocupación, estamos formando un hogar, estamos formando los hijos y a veces esa tensión no nos permite disfrutar tanto a los hijos. Pero cuando tenemos la segunda oportunidad de ser padres, que es ser abuelos, ya no tenemos esa preocupación. Entonces entregamos nuestro corazón a tiempo completo. ¿Cuántos abuelos hay aquí? ¿Verdad que me entienden de qué les estoy hablando? Qué belleza es tener nietos. Pues Abraham comienza a criar a Isaac, más que como un padre, como un nieto. Ya a estas alturas, ya este hombre de más de 100 años, ¿qué va a estar preocupándose por nada? Lo único que desea es que su niñito sea feliz. Es la herencia de Dios. Es el niño que le va a dar una descendencia. Es lo más grande que puede tener en toda su vida.
Pero llega un momento donde se rompe esa tranquilidad. Y es que Dios tiene procesos para todos sus hijos. No hay nadie que sea 100% feliz. La felicidad total la tendremos el día que estemos en presencia de Dios por siempre. Pero la felicidad es relativa. La felicidad empieza y se acaba. Usted puede tener un sueño de viajar y usted mientras tiene el sueño y mientras viaja es el ser más feliz del mundo. Pero cuando pasó el viaje ya, usted no puede seguir viviendo de esa felicidad. Usted puede tener el sueño de comprarse la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, pero cuando se lo compra, al tiempo ya ni siquiera lo lava, porque se le pasó la felicidad. Entonces la felicidad es relativa. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que buscar la felicidad, sino el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es diferente a la felicidad, porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias. Depende de tener un Dios que a pesar de estar pasando malas circunstancias, me hace sentir paz y feliz. No es lo mismo pasar una mala situación con Dios en el corazón que solo. Esa es la felicidad. Dios nos prueba y Dios nos tiene a todos en un proceso. Y dentro de el proceso que Dios nos tiene, así como el oro tiene que ser purificado con el mayor de los fuegos posibles, así nosotros tenemos que ser purificados. Y Dios permite que pasen muchas cosas en nosotros que no nos gustan para purificarnos. En el momento no las entendemos, pero después de que pasan, las valoramos y dijimos, qué gran entendimiento alcanzamos con esta circunstancia. Entonces a Abraham le tocaba ser pasado por fuego. Y cuando está en el mejor de los tiempos disfrutando, viene un llamado de Dios que le cambia y le quita completamente la paz que tenía. Y leo para ustedes Génesis 22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy. Y Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló el asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados, Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos delante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, ¿pero dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó un cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios y que ni siquiera te has negado a darme el único hijo. Aquí vemos la prueba de fuego. Abraham está contento, está feliz con su hijo y de pronto Dios, como vemos la lectura, le pide, quiero que tomes a tu hijo, lo lleves al monte de los sacrificios y me lo entregues en holocausto. Yo no sé qué haríamos nosotros si estuviéramos en ese momento, en ese lugar. Su sueño, el amor de su vida, todo lo que significa el valor para usted, es que pues un hijo para un padre
Lo es todo. Lo es todo. Un padre daría la vida por su hijo. Un padre entregaría su vida posiblemente por su hijo. Pero difícilmente un padre entregaría a su hijo para ser sacrificado. Yo no sé, cuando el Señor le habla a Abraham, ¿cómo pudo pasar esa noche? Porque dice que fue de noche, porque él se levantó de madrugada. Pero aquí es donde Abraham escribe una historia diferente y por eso es el patriarca de la fe. No le cuestionó a Dios, no le reclamó. Dice que pasó la noche, y yo estoy seguro que pasó la noche sin dormir. Nadie que vaya a sacrificar su propio hijo podría dormir. Pasa una noche terrible, se levanta de madrugada y ¿saben qué hace? Obedece al Señor. Obedeció a Dios. Amarró los asnos, tomó 2 criados, tomó su hijo, tomó leña y comenzó un camino de 3 días. Yo me imagino que fueron los 3 peores días en la historia de Abraham. ¿Qué podía ir pensando? ¿Qué pensaría uno si Dios le pidiera algo similar? Bueno, voy caminando, huyo de Dios, me escondo de Dios, desobedezco a Dios, justifico a Dios, me enojo con Dios, le reclamo a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando crisis de verdad? A veces sin darnos cuenta nos volvemos contra Dios. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Cuando nosotros le decimos a Dios, ¿por qué a mí? Le estoy diciendo que yo soy superior al resto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a Oscar? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué yo? ¿Cómo pasamos nosotros las pruebas cuando estamos siendo pasados por fuego? De Abraham solo se dice obediencia a Dios. No abrió su boca. No le dijo, Señor, es injusto. Yo soy un anciano. Esto es lo único que tengo. Pídeme lo que sea. No. Obedeció al Señor y comenzó a caminar en obediencia. Ya Isaac era un muchachito, 13, 15 años, y ahora se enfrenta todavía Abraham a una situación más difícil, porque dice que ya cuando llegan al monte, él deja a sus criados y se va solo con su hijo, con el hijo que tenía que asesinar. Lo toma, él le pone la leña sobre el niño, él se lleva el fuego tenían que armarlo desde abajo y comienzan a caminar. ¿Qué caminata más larga? Todas las preguntas, toda una vida esperando esto para perderlo hoy. ¿Cómo voy yo a levantar un cuchillo y matar a mi propio hijo? ¿Cómo es que Dios me hace esto? Si yo he sido fiel, si cuando yo vivía en Ur de los Caldeos, el Señor me dijo, sal de ahí, deja tu casa y tu parentela, y yo le hice caso. Cuando el Señor me prometió un hijo, la pulseamos y logramos el hijo. Yo le he obedecido a Dios en todo. Dejé la comodidad, estoy viviendo en tiendas en el desierto. ¿No me parece justo que ahora el Señor, ahora que estoy viviendo los mejores momentos de toda mi vida, se convierta prácticamente en una mano criminal y me pide que le entregue a su hijo? Cuando él se lleva al muchacho, dice la palabra de Dios que cuando van de camino, el muchacho le hace una pregunta que posiblemente lo deja frío. Y le dice, papá, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero el cordero. Porque si iban a entregar un sacrificio, tenían que llevar un animal para ser sacrificado. Posiblemente Abraham tuvo que tragar grueso para poder responder. ¿Qué le dirías a ese niño? Y el cordero para sacrificar, y Abraham apenas le dice, Dios proveerá.
Dios proveerá. Y sigue su camino. Cuando llegan a la parte de arriba, que Abraham comienza a preparar el holocausto, ponían un montón de piedras, hacían como una mesa de piedras, y ahí tenían que poner ciertas cosas. Hay una parte que la Biblia no lo explica, pero es obviamente deductivo. Yo creo que cualquiera de nosotros que esté seguro que lo van a matar, no se queda quedito. No fue que Abraham le dijo: Isaac, te voy a matar, acuéstese aquí, y que Isaac le dice: sí, papá, yo aquí me acuesto, métame el cuchillo por acá. No. Hay un instinto de sobrevivencia que nos obliga a nosotros a huir de la muerte. ¿Sabe por qué nadie se puede ahorcar a sí mismo con las manos? Usted puede agarrar con sus manos y apretarle el cuello a alguien hasta que se ahorque. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo han hecho? Por lo menos con una gallina. Pero usted no puede apretarse el cuello usted mismo y ahorcarse. Porque Dios puso en nosotros un instinto de sobrevivencia. Entonces, cuando usted se ahorca, cuando usted se quiere ahorcar y se está apretando, y ya cuando usted no respira, el cerebro manda una orden: suéltelo. Y lo suelta. Y no se muere. Ese instinto de sobrevivencia es el que nos hace a nosotros hacer cosas extraordinarias cuando vemos la muerte. Cuando alguien ve la muerte de cerca, se puede brincar una cerca de 3 metros sin problema. Puede golpear a un gigantón. Puede hacer cosas sobrenaturales. Puede salir corriendo y pasarle adelante un carro. Uno bien asustado y sintiendo la muerte de cerca, uno se convierte en un ser sobrenatural. Ahora, este muchacho que iban a sacrificar, indudablemente le presenta una resistencia a Abraham. Y ya no solo era matarlo, sino tratar de amarrarlo, tratar de tenerlo, oír sus gritos. Él no tenía la convicción del padre, él no sabía lo que estaba pasando. Él simplemente veía a un hombre loco que lo estaba amarrando, lo estaba poniendo y estaba a punto de asesinarlo. Y posiblemente el muchacho le gritaba: papá, papá, reacciona, soy tu hijo. ¿Cómo me vas a matar? Y pegaba gritos: ayúdenme, alguien que lo detenga. Y Abraham, obedeciendo a Dios, fielmente obedeciendo a Dios, hasta que lo logra amarrar y lo tiene listo. Y en algo que solo en esa historia podríamos ver, levanta su cuchillo para matarlo. Su sueño, lo que más amaba en el mundo, por lo que había vivido toda la vida, de lo que se había gloriado él. Pero qué fe, qué dependencia y qué concepto de Dios. Iglesia, cuando nosotros estamos seguros de quién es Dios y por qué Dios hace las cosas, nosotros podemos pasar, como dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Usted puede estar pasando la peor de las crisis, usted puede estar pasando el peor momento de su vida, pero usted sabe que hay un Dios que tiene control de las cosas, y que si permite que esté pasando esto, es por algo. Y que si aún tenemos que perder algo de lo que tenemos, lo perdemos, pero es por algo. Y Abraham toma su cuchillo y, decidido a obedecer a Dios y convencido de la promesa de Dios, de que Dios le dará una descendencia, y dice: Dios verá cómo hace. Toma su cuchillo, lo levanta, y donde él viene para abajo se oye una voz del cielo enorme que dice: detente. Dios había mandado ángeles. Y le dice Dios: pude ver tu corazón. Pude ver que realmente confiabas en mí. Pude ver que estabas dispuesto a obedecerme.
Y cuenta la historia que él desata a su hijo, seguro descarga toda su tensión, comienza a llorar, a celebrar, a darle besos, porque había pasado la prueba. De pronto llega un ruido, dicen que hay entre unos arbustos, hay un cordero, hay un animal enredado, porque Dios siempre proveerá para cumplir su voluntad. Lo sacrifican y terminan alabando y adorando al Señor juntos, felices de la vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos pasar pruebas duras y difíciles adorando a Dios? Es que ¿cómo respondemos cuando las cosas no salen como nosotros queríamos o como nosotros soñábamos? ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a entregarle a Dios lo más valioso para nosotros por miedo? Porque Dios podría pedirte cualquier cosa, lo que más amas. ¿Y qué harías si estás convencido que es Dios? Si a veces simplemente porque se perdió un anillo, una cadena, porque se golpeó un carro, porque se dañó una máquina, por alguna situación logística de la casa, a veces alzamos un gran pleito y maldecimos. ¡Ay, Señor, qué vida! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Por cosas insignificantes. Pero cuando te tocan un hijo, cuando te tocan tu máximo tesoro, cuando nació el bebé de Charlie y Isaac, por cierto, estábamos en la sala de espera y nosotros estábamos ahí esperando que pasara todo lo que tenía que suceder. Y había otra familia también reunida, grande, junto a nosotros en lo mismo. Pero mientras nosotros reíamos y celebrábamos todo, veíamos esta familia desesperados. Se abrazaban, lloraban, salían gritando, porque cambió la historia. Mientras Isaac salía en perfecto estado, nunca supimos si el niño murió, la madre murió. Pero ¿cómo cambia el ser humano dependiendo de las circunstancias? ¿Cómo nos cambia la vida? Pero lo que nos está enseñando Abraham, lo que nos está enseñando la palabra de Dios, es lo que Dios quiere sembrar en nosotros para pasar los peores tiempos, los tiempos sumamente difíciles, pero pasarlos de la forma correcta, obedeciendo y aceptando la voluntad de Dios. Yo quiero contarles hoy la parte más dura de nuestra vida, la parte más difícil, y todavía, aunque ya han pasado años, cuesta hablar de este tema. Pero cuando preparaba esto y recordaba, y lo quiero compartir no para que usted admire a los pastores, sino para que entienda más didácticamente de qué estamos hablando. Yo conocí del Señor, tuve un encuentro con Dios, conocí lo que era Dios hacía unos 20 años. Había sido una persona alejada de Dios, había una persona normal, con una vida, con proyectos, con un montón de cosas, donde no estaba Dios de por medio. Pero Dios en su misericordia me permitió conocerlo. Y cuando yo conocí a Dios, cuando yo entregué a mi vida a Dios, yo encontré el verdadero sentido de vivir. Es que nosotros, cuando somos ovejas descarriadas, no sabemos ni qué va a pasar.
pero cuando estamos en el rebaño del Señor, sabemos que nuestra vida tiene propósito y dirección. Y yo me llené tanto de felicidad y comencé a entender las cosas y a verlas totalmente diferentes. Comencé a amar la vida, comencé a disfrutar y comencé a creer en Dios porque lo experimentaba. Yo decía, wow, es que realmente Dios existe. Y esa era como una luna de miel, que la palabra de Dios le llama el primer amor. Fue tanto mi anhelo por acercarme de Dios y sentir que Dios tenía un propósito para mi vida, que yo quería dejarlo absolutamente todo por servirle a Dios. Ya para mí, mi carrera, mi trabajo, las cosas que yo hacía pasaron a segunda o tercera importancia, porque yo anhelaba servirle a Dios. Me ofrecía para cualquier cosa: limpiar, cuidar carros, estar en la iglesia, cantar, servir, enseñar. Mi vida tomó sentido el día que Dios me enseñó el propósito que tenía para mí. Y eso fue creciendo a tal grado. Yo tenía 26 años de trabajar en la empresa de telecomunicaciones de mi país y el Señor me había permitido tener una posición honrosa. Era jefe de una área de un departamento importante. Y fue tan grande el llamado y tan grande la ilusión que yo tenía por servirle a Dios, que llegó el momento donde yo renuncié a mi trabajo para servirle a Dios. Y recuerdo que yo estaba tan feliz. Habíamos servido a Dios y estábamos trabajando en una iglesia en el pueblo donde vive la familia de mi esposa, un lugar llamado San José de la Montaña. Y nosotros estábamos ahí y Dios nos comenzó a usar y comenzamos a desarrollar un ministerio, pero que yo lo único que quería era servirle a Dios. Yo iba a trabajar sin ganas, porque yo quería estar a tiempo completo sirviéndole a Dios, sirviéndole a las personas. La iglesia comenzó a crecer, comenzaron a pasar cosas lindas y uno estaba feliz. Era como ese Abraham jugando con su hijo Isaac, viéndolo crecer, viéndolo desarrollarse, completamente feliz. Nuestro hijo mayor, Alan, era mi mano derecha. Era más o menos como era Charlie aquí en la iglesia. Era el que siempre estaba a la par mía, el que me ayudaba, el que iba conmigo. Era pastor de niños en la iglesia. Y Alan, con una energía, con una fuerza, íbamos juntos. Proyectos van, proyectos vienen. Yo no me quejaba de nada, yo decía, estoy feliz, estoy realizado. Eso me llevó a renunciar a mi trabajo y recuerdo que en mi carta de renuncia puse algo como con mucha jactancia, con mucha dignidad o tal vez orgullo. Le digo, me voy de la empresa porque he recibido una oferta que ustedes no pueden igualar. Voy a servirle a Dios. Y de un día para otro quedé desempleado. Me fui de la empresa y todavía no teníamos ni siquiera salario, pero Dios comenzó a fortalecernos y a abrir puertas. Y recuerdo que la despedida que me hicieron mis compañeros de trabajo, algunos me decían, pero mira qué bárbaro, ¿cómo vas a dejar un trabajo para irte a una iglesia que ni siquiera te pagan? ¿Cómo vas a dejar todo botado y tu familia y tus responsabilidades? Y yo podía decir como Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá. Yo no podía ver otra cosa, porque cuando estás en conexión, en obediencia con Dios, solo miras a Dios. Y cuando uno tiene la mirada en Dios, uno camina tranquilo. Tranquilo, pase por donde quiera que pasar. Yo renuncié un día miércoles en marzo, renuncié de mi trabajo y ese viernes íbamos para un evento de la iglesia. Era una iglesia dinámica y teníamos una actividad con todo el liderazgo de la iglesia. Y nos fuimos 3 días, viernes, sábado y domingo.
Y ahí estuvimos trabajando con los líderes, ministrando, enseñando la palabra de Dios, enseñándole lo que Dios nos había mostrado, lo que Dios quería que hiciéramos. Y fue una fiesta de 3 días. Precioso. El domingo regresamos, y cuando regresamos a la iglesia, bueno, fue un fiestón enorme. Y yo recuerdo que dentro del cansancio, que eran 3 días maltratados, dentro del cansancio, yo decía, yo esto no lo cambio por nada. Qué cosa más linda. No aguanto mis pies, no aguanto mis brazos, estoy afónico. He hablado horas y horas estos días, pero hemos visto tan cerca la gloria de Dios que esto yo no lo cambio por nada. Feliz, completamente feliz. Terminó el evento y nos fuimos a cenar, la familia. Íbamos todos, iba Charlie. Yo no sé si iba Charlie con la novia, pero no era Yasmín, ¿verdad? Esto lo editan, ¿verdad? Para evitar problemas. Iba Charlie con su novia, iba Helen con el novio que tenía en ese tiempo, y iba Alan con nosotros también con su novia. Y nos fuimos a cenar, donde usted piensa que no va a pasar absolutamente nada. Donde estábamos tomando fotos y riéndonos y contándonos qué cosa más bonita, qué belleza, qué lindo, disfrutando, comiendo y todo. Cuando terminamos de cenar, nos despedimos y Alan simplemente nos dijo, voy a ir a dejar mi novia y regreso a la casa porque estoy bien cansado. Entonces nosotros tomamos para una parte de la ciudad de San José y él tomó para otra. Yo nada más le dije, papá, no llegues tarde. Dice, no, estoy muy cansado. Cuando llegamos y ya nos acostamos, uno aunque los hijos estén grandes, por lo menos a mí me pasa, pues yo no me duermo hasta que lleguen, ¿verdad? Está uno con eso de que, aunque sepa uno dónde están. Y yo estaba con eso y ya vi el reloj, como a las 11 de la noche, ya debe estar por llegar. Y como a las 11:30, ya mi esposa estaba ya casi durmiéndose, sonó el teléfono. La peor llamada. ¿Qué se puede recibir? ¿Es la casa de Alan Paniagua? Sí. Véngase porque acaba de tener un accidente. Estaba a un par de kilómetros de su casa. Corra. Yo nada más acaté a decir, y está bien. Y la persona me dijo, solo véngase corriendo. Mi esposa y yo salimos asustados. Ya eran como las 12 de la noche. Y solo pudimos ver, unos metros antes, las luces de las ambulancias, de las patrullas y la calle cerrada. Cuando yo iba pasando, vi una cinta y un cuerpo en media calle con una sábana. Alan se había estrellado, había pegado con un poste de la electricidad en una recta y acababa de morir. Pusimos el carro y salimos corriendo, caímos arrodillados junto al cuerpo de nuestro hijo. El mejor momento de nuestra vida, cuando todo parecía empezar bien, cuando empezaba el sueño de nosotros
y el sueño de nuestro hijo. El muchacho que lo único que hacía era servirle a Dios, que lo único que hacía era ministrar niños. Uno naturalmente, uno está preparado de alguna forma para que los padres se mueran, porque es la ley natural. Y aunque es duro, uno mentalmente uno siente y uno sabe que los padres algún día es posible que mueran antes que uno. Pero casi nadie está preparado para que se le muera un hijo. Casi nadie. Y cuando te enfrentas a esta situación, uno se queda sin ninguna palabra, sin ninguna explicación. Yo recuerdo que Mayra y yo caímos a la par del cuerpo de él. Y no salía nada de nuestra boca. Porque es que no sabes qué decir. No sabes qué hacer. Y comienza el tormento de ¿por qué? ¿Por qué? Esa terrible noche y pasar todo lo que se pasa, si alguien lo ha pasado me puede entender. Pero casi que amanecimos en ese lugar. A mi esposa y a mí nos llevaron a darnos atención a una ambulancia. Nos introdujeron a una ambulancia. Y ahí nos ofrecieron si queríamos algún medicamento o algún calmante. Y dijimos que no. Pero cuando tienes a Dios en el control de tu vida, pasan cosas sobrenaturales. Pasan cosas que no explicas. Porque yo por primera vez en mi vida pude entender cuál era la paz de Dios en medio de la tormenta. Y recuerdo que ahí mi esposa y yo en esa ambulancia nos tomamos la mano. Y a como pudimos, hicimos una oración. Y comenzamos a declarar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Había leído el Salmo 23 cientos de veces, pero ese día lo pude vivir. Y nos tomamos las manos, mi esposa y yo, y dijimos: Señor, gracias por lo que ha pasado. Gracias, porque si ha pasado eres por algo. Porque somos tus hijos y tú no maltratas a tus hijos. Pero si algo tiene que pasar, sabemos que está bajo tu control. Aceptamos tu decisión, Señor, y la avalamos. Inmediatamente viene todo el proceso de cuestionamientos.
Y comienzas a ser rodeado de personas, algunas con muy lindas intenciones y otras usadas posiblemente hasta por el enemigo. Y comienzan a decirte palabras que más que aliento a veces te retan para emprenderla contra Dios. Y alguien te dice: Fernando, pero ¿por qué pasa esto? Si este muchacho era un siervo de Dios, ¿por qué si hay tantos maleantes? Dios permite que muera tu hijo, que no le hacía mal a nadie. Y comienzan los porqués, y los porqués, y los porqués. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y la mente de uno comienza a dar vueltas sin control. Y una lucha interna entre comprender lo que está pasando y aceptar la decisión de Dios. Recuerdo que al otro día en el entierro había una larga fila de personas dándonos el pésame, y estaban todos mis compañeros de trabajo, a los que hacía 3 días, 4 días, yo les había dicho: me voy, porque he recibido una oferta que ustedes no pueden superar. Le voy a servir a Dios. Con tanto embantalamiento. Y ahora ellos me abrazaban con lástima, con misericordia. Y alguien dijo: y lo dejaste todo para servir a Dios. Y mira cómo te paga. Te quedaste hasta sin seguro social. Te quedaste sin atención médica. No tienes salario. Y mira cómo te paga Dios. Yo pasé de la mano de Dios todo este proceso junto a mi familia, junto a mis hijos, mi esposa. Y la mente es el campo de guerra que no te deja en paz. Pero el corazón, cuando está con Dios, está firme y consolidado. La última estocada que yo recibí, ya cuando terminó el funeral, yo me fui para nuestra casa. Eran como las 11 de la noche y yo estaba solo en la sala, en un silencio impresionante. Y recuerdo que paró un carro, no sé si era un taxi, pero paró un carro al puro frente de mi casa. Y se bajó una mujer. Y venía caminando a paso firme y entró hasta donde yo estaba. Era una amiga, una ex compañera de trabajo. Y me dice: Fernando, tienes todo el derecho de reclamarle a Dios, porque lo que Dios ha hecho es injusto. Y cuando tienes el corazón hecho pedazos y te dicen eso, suena como dulce. Sí, ¿por qué no reclamarle a Dios? Tengo derecho. He sido humillado, he sido maltratado. No tengo respuestas. No tiene lógica. Yo puedo reclamarle a Dios. Y esa mujer soltó esas palabras, se dio vuelta, se montó en el carro que venía y desapareció. Recuerdo que yo bajé, ni siquiera pude responder
comencé a bendecir el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en contra de mi propia naturaleza, comencé a alabar y a bendecir a Dios. Señor, yo bendigo tu nombre. A Dios no se le cuestiona. A Dios no se le reclama. A Dios no se le enfrenta. A Dios se le obedece y se acepta su voluntad. Porque Él es el dueño de todo lo que existe en este mundo y fuera de este mundo. Y cuando Dios toma una decisión, no es para maltratar a sus hijos. Es porque Él sabe lo que viene. Es porque Él sabe lo que es mejor para todos. Y es porque Él sabe que tenemos una misión en esta tierra que tenemos que cumplir. Cuando yo leo la historia de Abraham que les narro ahora, yo no me compararía en absoluto con Abraham, porque si a mí Dios me hubiera pedido a mi hijo, no se lo doy. No se lo doy. Pero a veces me siento identificado con el dolor y el sufrimiento y la agonía que a veces tenemos que pasar en los caminos de Dios. Ahora todo esto quedó como historia, como parte de ese oro que lleva fuego y fuego y fuego para ser purificado. Con los años entendí por qué Dios se había llevado a Alan. Lo comprendí claro. Y no solo lo comprendí, sino que Señor, gracias a Dios por lo que hiciste ese 6 de marzo. Gracias por lo que hiciste. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle algo a Dios? Tenemos la vida atada a Dios. Los que somos hijos de Dios tenemos nuestra vida en las manos de Dios. Y no va a pasar nada en nuestras vidas que Dios no permita. Y que Dios tenga un propósito. Póngase en pie, por favor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Cuando viene tu hijo de graduarse y eres el ser más feliz del mundo, en la quinceañera de tu hija, en el matrimonio de tus hijos, en el nacimiento de tus hijos, de tus nietos, bendeciré al Señor en todo tiempo. Pero hoy Dios nos enseña algo que va más para allá, que es bendeciré al Señor en los peores momentos de mi vida. Cuando se me quitó lo que más valor tenía, cuando sentí que quedé solo, cuando me desprendieron el corazón, cuando perdí el trabajo, cuando perdí la novia, el novio, cuando me robaron el carro, cuando se dañó la máquina, cuando se quemó la casa, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Iglesia, yo he querido abrir mi corazón sobre un tema que no se imagina lo difícil que es hablarlo. Y no lo hago para enternecerlo. Lo hago porque este mensaje tiene que calar en el corazón de la iglesia. Porque todos los que estamos acá, tarde o temprano pasaremos por fuego. Vendrán pruebas duras y difíciles.
vendrán situaciones que no queremos que lleguen. Pero en usted y en mí está la posibilidad de salir más que vencedores en esas circunstancias. Saliendo victoriosos. Bendiciendo al Señor en todo tiempo. Yo le pido que ahí donde usted esté, cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, tú que lo conoces todo, que no hemos abierto nuestra boca cuando ya tú sabes la palabra que va a salir de ella. Señor, tú conoces a cada una de las personas que están hoy, esta mañana, en este lugar. Los que tú has traído hoy para escuchar tu palabra. Los que han pasado por fuego y los que pasarán por fuego. Los que te tienen como su Señor y los que no lo tienen. Los que han decidido amarte y seguir contigo por siempre y los que no. Pero yo declaro tu palabra sobre todos los que estamos acá. Dándote el lugar que tú tienes como el soberano, como el dueño de este mundo, de nuestras vidas, como el que nos sostienes cada minuto con vida y sostienes a los nuestros, con quien nos da la energía, la fuerza, la capacidad e inteligencia para actuar, pero que sabemos que tiene toda la soberanía para actuar de maneras que nos duelen y que tal vez no nos gustan. Yo bendigo, Señor, a tus hijos y a tus hijas en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.